tal excelente día o tarde estén teniendo. En esta ocasión nos toca ver lo que es la continuidad de una función, tanto en un punto y en un intervalo. Lo vamos a estar abarcando el concepto. Tema de cálculo diferencial, donde nosotros ya tenemos que conocer lo que es los límites y también la aplicación de funciones por partes, como vimos en el video anterior en esta lista de cálculo diferencial, para que ustedes tengan presente eso. Y si no tienen esa información como antecedente bien clara, dejaré un enlace para que ustedes puedan ver ese video. Entonces comencemos viendo qué es la continuidad. Básicamente la continuidad de una función es los puntos donde no se interrumpen. Pero para matemáticamente demostrar esta definición, una función es continua en un intervalo determinado específico si para cada punto x igual a a se cumplen las siguientes tres condiciones. Número 1, que la función evaluada en este punto en a debe de existir. Es decir, recordemos que para que una función exista no deben de presentarse indeterminaciones como dividir entre 0 o sacar la raíz cuadrada de un número negativo, ya que eso nos conduce a un número imaginario. Segundo, el límite cuando x tiende hacia ese punto a para la función también debe de existir. Y finalmente, deben de coincidir los dos anteriores, tanto el límite cuando x tiende hacia el número a como la función evaluada en a tienen que ser iguales. Bien, entonces esas son las condiciones que nosotros vamos a estar buscando. Vamos a ver el primer ejemplo. Indica los intervalos donde esta función es continua. Y por consiguiente, al saber dónde es continua, sabremos dónde es discontinua. Esta función, si nosotros observamos, es una función racional, donde tenemos el detalle de que si el denominador se hace 0, entonces dividir entre 0, tú sabes, no existe, y ahí la función no sería continua porque no se cumpliría la condición número 1 de que exista la función en un determinado punto. Una cuestión importante también antes de nosotros resolver esta función es de que se puede factorizar. Observen el denominador y posiblemente se cancele con algo que tenemos en el numerador. Entonces, al factorizar la parte del denominador, tenemos que es el factor común, 3x, multiplicado por x cuadrada, menos 4 entonces. ¿Y qué pasa? Que la x se cancela arriba y abajo, y nuestra función queda ahora nada más como 2 sobre 3 por x cuadrada menos 4, el cual a su vez se puede factorizar, ya que es una diferencia de cuadrados como binomios conjugados. Y entonces queremos indagar exactamente dónde el denominador se hace 0, ¿verdad? Para que nosotros sepamos dónde la función está indeterminada y por lo tanto es discontinua en esos puntos. Igualamos a 0 el denominador. Ya que está factorizado, cada factor es igual a 0, ¿verdad? El 3 de entrada se pasaría dividiendo, 0 entre 3 es 0, así que no nos afecta realmente. X menos 2 igual a 0, despejo x, de aquí x1 es igual a 2. Y el otro punto donde es 0 la función, despejando, igualando a 0 y despejando x, x2 es igual a menos 2. En estos puntos la función no es continua, ¿verdad? Sino que es discontinua. Y entonces el intervalo donde la función sí es continua, pues son todos los números reales excepto el menos 2 y el 2. Graficando, entonces tendríamos que aquí sería menos 2 con un punto hueco. No tocamos ni el menos 2 ni el 2. Todos los demás números sí son permitidos. Y entonces la función es continua desde menos infinito a menos 2, intervalo abierto, usamos paréntesis, unido con el intervalo de menos 2 a 2, pero abierto, ya que no se tocan esos números, ¿verdad? Ni el menos 2 ni el 2. Y finalmente, del 2 abierto al infinito. De esa manera es como nosotros encontramos la solución, los intervalos donde la función es continua. Nada más voy a agregar como detalle que si x vale 0, en esta función si hubiera sido 0, si x es igual a 0, aquí nos hubiera dado 0 entre 0. Sin embargo,
al momento de factorizar vimos que se cancela un factor de x arriba y abajo, y el 0 entonces ya no apareció como punto de discontinuidad. Ese tipo de discontinuidades se llaman discontinuidades evitables o removibles cuando por una factorización, por ejemplo, podemos cancelar en una función racional una cantidad arriba y abajo, ya no es discontinua realmente ahí la función, es una discontinuidad más bien que es evitable o removible, insisto, con ese concepto manejado en cálculo diferencial. Vamos al inciso B, ejemplo B. Verifica la continuidad de esta función, es una función definida por partes. Entonces, lo primero es construir la gráfica de la función. F de x es igual a x si x es menor a menos 2. Aquí está el menos 2. Valores menores obviamente están hacia la izquierda. Y vemos que, bueno, f de x es lo mismo que y, como bien sabemos por funciones. Y es igual a x. Esa recta es una recta que pasa a 45 grados. Pero nada más tomando la porción de menos 2 hacia atrás, o menores, a menos 2 tendríamos esta recta. Pongo un punto hueco donde está el menos 2 porque x debe ser menor a menos 2. Es decir, otra vez es un intervalo abierto. No puedes tocar el número menos 2. Vamos con la parte de f de x igual a x cuadrada menos 2, que básicamente es una parábola, ¿verdad? Y igual a x cuadrada menos 2. Entonces es parecida a la parábola cuando y es igual a x cuadrada, que va a pasar por el origen el vértice y va a abrir hacia arriba. Pero el menos 2 hace que baje 2 unidades el vértice, así que en lugar de pasar por el origen va a pasar por 0, menos 2 y de ahí abre hacia arriba esta parábola. Nosotros más que nada queremos ver estos puntos que especifica este intervalo. Porque aquí es donde se define la función. Así es como te la están definiendo a ti, como vimos en el tema anterior, en funciones definidas por partes. X va a ser menor o igual a menos 2. Vamos a evaluar aquí entonces el menos 2 para saber cuánto vale y o cuánto vale la función como tal. Y y entonces es igual a menos 2 al cuadrado 4, menos 2 es igual a 2. Así que va a llegar a la altura del 2. Ponemos un punto relleno, un punto oscuro, porque x es mayor o igual, aquí está incluido el igual, es un intervalo cerrado en menos 2. Pero del otro lado, por simetría, si aquí es positivo con 2, también va a dar 2 al cuadrado 4 menos 2, 2. Sin embargo, aquí x debe ser menor que 2, no tocas el 2. Es un intervalo abierto en este lado derecho de la parábola. Y entonces me voy al 2. Cuando x vale 2, la función vale 2 también, pero con un punto hueco por el intervalo abierto, ¿verdad? De ahí entonces trazamos la parábola aproximadamente, no hay que ser una gráfica exacta, lo que nos interesa son los puntos de continuidad nada más. Y finalmente la tercera parte de la función definida por partes es y igual a 3x menos 4. O sea, es la ecuación de una recta, ¿verdad? La pendiente es 3, esto es m y esto es la ordenada al origen. Intersecta al eje de las y en menos 4, o sea, estaría pasando por aquí. Y la pendiente es de 3, es decir, vamos a subir 3 unidades, 3 sobre 1, subimos 3 y avanzamos 1 a la derecha. Y por estos dos puntos pasará la recta. Sin embargo, al extender la recta, porque la recta se cumple siempre y cuando x sea mayor o igual que 2. Vamos a ver entonces cuando x vale 2 más bien, hacia dónde vale, o hacia dónde nos marca el valor de y más bien. Y igual a 3x, pero x va a ser 2, que es el punto que me interesa. Entonces 3 por 2 son 6 menos 4 es 2, o sea que también va a pasar por aquí. Pero como x es mayor o igual, es un intervalo cerrado, aquí pondremos un punto relleno ahora sí, y de ahí la recta que especificamos aquí sería algo así. X mayor o igual a 2, bueno, pues números más grandes o iguales que 2, ahí se va a definir y tengo la gráfica de la función definida por partes. Este es un tema que obviamente se ve más en geometría analítica, la parte de cálculo
es más concreta, ya que solamente necesitas ver, una vez dada la gráfica, la continuidad de la función. Vemos que la función aquí nos interrumpió, se volvió un intervalo cerrado, pero aquí claramente vemos que la función se interrumpe no solamente por el intervalo abierto de esta recta, sino porque aquí vemos que hay un salto. Esto se conoce como una discontinuidad de salto. Observa que aquí la función se interrumpe y entonces su continuidad va a ser todos los números reales, excepto el menos 2. Es decir, podemos expresar la continuidad como una forma de intervalo de menos infinito a menos 2 y se vuelve continua, pero aquí sí con un intervalo cerrado. De menos 2, que es esta parte de menos 2, y ya de ahí al infinito. Entonces, esa es la idea que tenemos nosotros acerca de la continuidad de la función. Va a ser continua en este intervalo. O si simplemente podemos decir que es discontinua en un solo punto, que es el menos 2. En x igual a menos 2. Allí la función, como vemos claramente, no es continua, se interrumpe o se corta, y así es como nosotros podemos aplicar esas propiedades fundamentales de la continuidad tanto en un punto como aquí o en todo un intervalo sobre cualquier función. Espero que este video haya sido de gran utilidad para este tema, tanto para sus exámenes parciales, finales o de admisión. Cualquier comentario con todo gusto lo leeré en la caja y nos vemos al siguiente video de esta materia.